Bueno, el webinar de la semana pasada estuvimos viendo sobre el objetivo, ¿no?, de desempeño que debe tener un hospital, ¿no? No sé si recuerdan ustedes, bueno, los que estuvieron en el webinar pasado, no sé si recuerdan cuál, al final, ¿no?, después de todo lo que vimos, ¿no?, cuál es el objetivo de desempeño que debe presentar un hospital, ¿no?, o que debe tener un hospital. Lógicamente, durante y después de de un evento sísmico severo. A ver, por favor, si pueden responder esa pregunta. ¿Dónde está Miguel, Javier, ¿no? Lo que han estado en el webinar pasado. ¿Cuál es el objetivo de desempeño que debe alcanzar un hospital, ¿no?, ante la ocurrencia, ¿no?, ante la acción de un sismo severo? A ver, para los que no han estado, también hago esa pregunta, ¿no? Y pongo alternativas. ¿Será que un hospital, a ver, Abraham dice que la estructura quede operativa? Ya, muy bien, pero Abraham, ¿será suficiente que la estructura quede operativa? ¿Con eso será suficiente? ¿Será suficiente con que la estructura quede sin daño y se mantenga operativa? Vimos nosotros en el webinar pasado, José Jaramillo dice no fallar estructuralmente. Vimos en el webinar pasado continuar brindando servicio aún después del sismo y presente un daño mínimo. Ya, muy bien, eso está más completo, Miguel. A Miguel, bueno, tú estuviste en el webinar pasado, ¿no? Donde dijimos en el webinar pasado que en un hospital el daño tiene que ser mínimo en todos sus componentes, ¿ya? Estructuralmente, el daño tiene que ser mínimo. Y también internamente, en el hospital, internamente, ya en las instalaciones, ¿no?, de soporte del hospital, todas las instalaciones, también deben tener un daño mínimo, ¿no?, por no decir daño cero, ¿no?, por no decir sin daño, o no debe existir daño en un establecimiento de salud, en un hospital. Y también, lógicamente, bueno, tal vez lo más importante, el equipamiento, ¿no? El equipamiento. Ya, nosotros sabemos que sin equipos médicos, ¿cómo va a atender un hospital? No podría, ¿no? Un hospital sin equipos médicos no puede atender. Ahora, estos equipos son bastante sensibles, ¿no? Son bastante sensibles, son bastante delicados. Entonces, se hace necesario también proteger el equipamiento médico del hospital. En otras palabras, todo en el hospital debe estar protegido, ¿ya? Y todo en el hospital no debe presentar daño, en teoría, ¿no? En teoría. Claro que diseñar una estructura para que no se dañe en ningún sentido y en ningún aspecto, eso es casi imposible, ¿no? Siempre hay cierto daño. Ya habíamos visto que en los hospitales el objetivo es reducir el daño a menos del 2%, ¿no? Menos del 2% del costo del hospital, ¿no? Del costo de puesta del hospital, ¿no? Tanto en su construcción como en los equipos con el cual el hospital cuenta, ¿no? ¿Ya? Muy bien, a ver, vamos a compartir aquí la pantalla. Muy bien, aquí está nuestro webinar, estructuración e incidencias adversas en proyectos hospitalarios, ¿ya? Bueno, nosotros comentarles a partir del 16 de este mes, esta semana iniciamos el curso de especialización de diseño resiliente de hospitales, ¿no? O diseño resiliente de estructuras hospitalarias, ¿ya? Un curso que va a ser dictado por Teddy, no consta de 2 meses, y bueno, se va a abordar todo lo concerniente al diseño en hospitales. Bajo esta filosofía
del funcionamiento continuo del hospital, del funcionamiento ininterrumpido del hospital. Un hospital no puede interrumpir su funcionamiento, ¿no? Debido a un desastre natural, un hospital no puede interrumpir su funcionamiento, ¿no? Y bueno, el enfoque de diseño va a ser pues ante la acción o bajo la acción sísmica, ¿no? Que es pues no es es el desastre natural, bueno, que genera pues no mayores daños, ¿no? Mayores daños en la infraestructura en general. ¿Ya? O es el fenómeno natural, mejor dicho, que genera mayores daños en la infraestructura, ¿no? En general, ¿ya? Muy bien. Y nosotros, pues, vivimos en un país altamente sísmico, ¿no? El Perú se encuentra ubicado en el cinturón de fuego, en la zona de subducción de la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿no? Y de hecho, en el Perú han habido sismos bastante fuertes, pero se espera un sismo de cerca de grado 9, ¿no? Para la, bueno, costa peruana, eh, bueno, principalmente entre los departamentos de Ica, Lima y Ancash, ¿no? Se espera un sismo de magnitud cerca de 9, ¿no? Que es el gran sismo esperado, ¿no? Ya, si ustedes quieren saber más al respecto, entonces también tienen que inscribirse a los cursos de TEDI. Nosotros estamos ahí, ¿no? También eh, aprovechamos, ¿no? Para hacer comentarios ya sobre esta amenaza sísmica, ¿no? Muy bien, entonces ante ello tenemos como obligación nosotros como ingenieros en el Perú, ya, bueno, ingenieros estructurales, no sé cuántos de los presentes tienen el deseo, la aspiración, o tal vez ya son ingenieros en estructuras, ¿ya? Pero nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad como ingenieros estructurales, entonces, sabiendo esta gran amenaza sísmica, nuestra responsabilidad, ¿no? Nuestra obligación entonces es diseñar estructuras, ¿no? Que puedan resistir, ¿no? Estructuras que puedan comportarse adecuadamente ante esta amenaza. Muy bien, habíamos visto, luego vino al pasado como indicaba, el objetivo de desempeño que la norma E030 establece para las estructuras de salud, para los hospitales. A ver, los hospitales, a ver, ¿quién me puede decir de los presentes? A ver, número uno, ¿en qué categoría de edificación, de acuerdo a la norma 030, se encuentran los hospitales? Y número dos, ¿cómo se les conoce o se les llama, ¿no? O cuál es la denominación de estas estructuras en la categoría de los hospitales? A ver, ¿quién me responde ello, por favor? ¿En qué categoría se encuentran los hospitales de acuerdo a la norma 030? Categoría 1, dice Joseph. Ya, bueno, categoría 1 no hay, Joseph, ¿no? Hay categoría, es por letras. Erwin Sánchez, categoría A, como importantes. A ver, en realidad los hospitales están en la categoría A1, ¿no? En la categoría A1. O sea, la primera categoría de estructuras son los hospitales, ¿ya? Y bueno, están dentro de la categoría 1, denominada pues edificaciones esenciales, ¿no? Edificaciones esenciales. Y la norma nos dice entonces que para las edificaciones esenciales, ya, para las edificaciones esenciales, dice la norma, así lo dice la norma, ¿ya? Textualmente, dice que se debería tener consideraciones especiales orientadas a lograr que permanezcan, ¿ya? En condiciones operativas luego de un sismo severo.
Es lo que la norma 030 nos indica. Entonces, la norma 030, con esto, que está indicado dentro de los principios del diseño sismo resistente, la norma establece un nivel de desempeño o un objetivo de desempeño para las edificaciones esenciales, donde están los hospitales. ¿Qué dice? Deben tenerse consideraciones especiales, ¿ya? Consideraciones especiales. A la norma decir consideraciones especiales, entonces, esto hay que entender esto, que el diseño de estas estructuras no es como el diseño convencional de las estructuras en general, ¿ya? Es un diseño especial, por eso aquí la norma habla de consideraciones especiales. Entonces, un hospital no puede ser diseñado como he diseñado una vivienda. Un hospital no puede ser diseñado como he diseñado un edificio de oficinas. ¿Ya? Hoy en día están muy de moda pues los multifamiliares, ¿no? ¿Ya? Por más alto que sea una vivienda multifamiliar, por más alta que sea, por más número de pisos que tenga, pero no podemos diseñar un hospital como diseñamos una vivienda multifamiliar. El diseño es completamente distinto. ¿Por qué? Porque el objetivo es que permanezca en condiciones operativas luego de un sismo severo. Mientras que en las viviendas multifamiliares, por ejemplo, tomando como ejemplo en comparación, ¿ya? Su diseño está orientado a que presenten daño, o a que presente daño, ¿no? Bueno, o a que presenten daños, estamos hablando en plural. El diseño está orientado a que presenten daños, o sea, que se dañen debido al sismo severo. Porque mediante ese mecanismo de falla, de daño, mediante el daño, las estructuras disipan energía, ¿ya? Pero para los hospitales no se puede permitir ello. Entonces se tiene que disipar la energía y proteger la estructura con otros mecanismos. Muy bien. Bueno, la norma entonces E030 nos dice también que los hospitales ubicados en zona 3 y en zona 4, hospitales ubicados en zona sísmica 3 y en zona 4, deben contar con aislamiento sísmico en su base. ¿Ya? Y el aislamiento sísmico en realidad es una muy buena alternativa para poder proteger al hospital y poder mitigar el daño en el hospital, reducir el daño a lo más mínimo posible. ¿Ya? En teoría, el daño reducirlo a cero, ¿no? Reducirlo a cero. Muy bien. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuántos de los presentes, por ejemplo, sabemos diseñar estructuras con aisladores sísmicos? A ver, por favor, los leo por el chat. ¿Cuántos de los presentes sabemos diseñar estructuras con aislamiento sísmico? Miguel dice que no quiere aprender. Bueno, ¿por qué será, Miguel? Por la responsabilidad. No evadamos la responsabilidad. ¿Ah? Perdón. Le faltó la coma, ¿no? Ya está muy bien. No quiero aprender. Ya, muy bien, está bien, Miguel. Ya, muy bien. A ver, ¿quiénes de los presentes saben diseñar estructuras con aislamiento sísmico? Bueno, no siempre uno tiene la experiencia de diseñar una estructura con aisladores, ¿no? De hecho, en el Perú las únicas estructuras que la norma obliga a que cuenten con aisladores son los hospitales. Y no siempre uno tiene oportunidad para poder, ¿no? Estar en un proyecto así. ¿Ya? Tal vez no ahora, pero tal vez sí en el futuro, tal vez sí más adelante.
Entonces, para poder afrontar este tipo de proyectos, tenemos que prepararnos. Por eso que en este curso de especialización de diseño de hospitales, diseño resiliente de hospitales, aprenderemos también el procedimiento de diseño de los hospitales con aislamiento sísmico. ¿Ya? Así que es un curso muy interesante. Yo les animo a que ustedes puedan inscribirse. Muy bien, bueno, tenemos también esta política nacional, ¿no? Que salió en el año 2010, que después se modificó en el año 2017. Hospitales seguros frente a desastres, ¿no? También este documento nos indica que, bueno, tiene como lineamientos y como objetivos fortalecer, ¿no? En este caso, la regulación para la reducción del riesgo, ¿no? Reducir, ¿no? Reducir el riesgo en los hospitales, ¿no? Ese es el objetivo principal de este documento. ¿Ya? Y para ello, pues, se vio que era importante elaborar criterios y estándares de seguridad en establecimientos de salud, ¿ya? Y también incorporar estos criterios y estándares de seguridad, ¿ya?, en las normas y diseño de construcción. Como digo, ¿no? Nuestra norma 030, por ejemplo, dice, diseña las estructuras con R8, ¿no? Si es una estructura de pórticos, de concreto armado. O diseña la estructura con R6, si es una estructura de placas de concreto armado. ¿Ya? Pero siempre que nosotros consideremos un factor R en la estructura, quiere decir que estamos diseñando con una fuerza reducida. ¿Ya? O sea, que estamos diseñando con una parte del sismo. Y la otra parte del sismo se induce a la estructura como energía. Esa parte que se induce a la estructura como energía es la que tiene que ser disipada. Entonces, cada vez que nosotros, ¿cuándo inicia el curso? El 16, ¿ya? 16. A ver, sería el viernes, ¿no? El viernes inicia el curso, ¿ya? Este viernes 16. Decía, ¿no? Cada vez que nosotros diseñamos con un factor R, así como la norma lo indica, ¿ya? Les decía, la norma nos dice lo siguiente, ¿no? A ver, diseña tú tu sistema aporticado con R8. Diseña tus pórticos, ¿no? Tu sistema aporticado, diséñalos con R8. Y también diseña tu sistema de placas de concreto armado, diseña con R6. Eso nos dice la norma 030. ¿Ya? Pero el hecho de diseñar con un factor de reducción, con un R, el hecho de diseñar con un factor de reducción, con un factor R, implica que nosotros vamos a diseñar la estructura para que se dañe, ¿ya? Para que se dañe, para que tenga una incursión o un comportamiento inelástico. ¿Ya? Cada vez que hay un R, entonces eso significa que estamos diseñando la estructura para que se dañe y mediante ese daño pueda disipar energía. Entonces, definitivamente, los criterios de la norma son criterios generales. Pero, por ejemplo, estos criterios no lo podemos aplicar a un hospital. Porque si yo diseño un hospital, por ejemplo, con R8, con R6, ¿qué va a pasar con el hospital? Se va a dañar. Se va a dañar. ¿Ya? No es para hospitales. Muy bien. Entonces, ¿con qué criterios tengo que diseñar un hospital? Aquí está la pregunta. ¿Con qué criterios debería diseñar un hospital para que pueda cumplir con el objetivo, ¿no?, de desempeño, de no interrumpir su funcionamiento? Bueno, aquí nosotros tenemos algunos criterios. Primero es diseñar la estructura elásticamente
Y para ello tenemos que diseñar la estructura con un factor de reducción de 1, o sea, sin reducción. Si yo diseño mi estructura sin reducción, quiere decir que mi estructura va a resistir el sismo elásticamente. No va a tener esta incursión inelástica. ¿Ya? También miren, las derivas máximas de entrepiso deben ser menores a 0.003. Yo pregunto aquí, hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la deriva máxima para concreto armado que la norma E030 permite? Muy bien, 0.007. Nuevamente, ¿no? Este valor de deriva es para estructuras que no tienen la importancia de un hospital. Pero para un hospital, esta deriva es insuficiente. Esta deriva es insuficiente. ¿Ya? Con esta deriva habría daño. Entonces, tenemos que reducir nuestras derivas a 0.003. Más de la mitad del límite que indica la norma. ¿Ya? Y el último requisito, y tal vez el más importante, es que las aceleraciones espectrales medias de piso, ya esto es en cada piso, en cada nivel, ¿no? Cada nivel se va a acelerar, ¿no? En cada nivel se va a presentar una aceleración o se va a evidenciar una aceleración en cada piso, ¿ya? Cada piso se va a acelerar debido a la acción del sismo. Estas aceleraciones en el piso tienen que ser menores a 0.3 G, o sea, a 0.3 veces la gravedad, ¿ya? No podemos permitir tener aceleraciones muy grandes en el piso. ¿Por qué? Porque sobre los pisos están apoyados las camas de hospitalización, están apoyados los equipos de monitoreo, ¿no? Los equipos especializados, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? En los hospitales, nosotros sabemos, están las salas de operaciones. Y las salas de operaciones en el techo, ya empotrado al techo, tienen una lámpara, se conoce como lámpara cielítica, ya que es la lámpara, pues, para poder realizar la operación. ¿Ya? Y los techos, los pisos, en las estructuras son los que se aceleran por el sismo. Ahora imagínense si la aceleración del techo o del piso es muy grande. ¿Qué va a pasar con esa lámpara para operar? Se dañaría. No se podría operar. Y así otros equipos, ¿no? Otros equipos importantes también se dañarían y no podrían, ¿no? O el hospital no podría prestar, ¿no? La atención que debería prestar. Por eso es muy importante considerar bien estos criterios, ya, porque con estos criterios nosotros podemos reducir el daño a menos del 2% del costo de reemplazo, ¿no? O del costo de puesta del hospital. Imagínense menos del 2%, ¿no? Menos del 2%. Como digo, ¿no? Daño cero también es casi imposible, ¿no? Daño cero es casi imposible. Pero podemos, con estos criterios que he indicado, limitar el daño a menos de 2%. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo los requisitos de diseño son completamente distintos? A ver, Cristian Alfredo dice, ¿esto es considerando aisladores de base? Claro que sí, Cristian. De hecho, yo tengo que colocar los aisladores para cumplir con estos requisitos. Ya, tengo que colocar los aisladores para cumplir con estos requisitos. Es una alternativa. ¿Puedo yo encontrar otras alternativas? ¿No? Claro que sí. También se puede. ¿Ya? Con cualquier sistema, nosotros, no sé si decir podemos,
¿ya? Pero eso queda abierto, ¿no? Queda abierto, ¿ya? No podemos decir que únicamente con aisladores podemos cumplir con estos criterios. De hecho, con los aisladores se puede cumplir estos criterios, ¿ya? Con los aisladores yo puedo tener una estructura elástica, mis derivas bajas y las aceleraciones también pequeñas, ¿ya? Pues yo puedo alcanzar, ¿no? Muy bien estos requisitos, pero con otros sistemas ya queda abierto también para que cada uno evalúe, verifique si es que puede también cumplir con estos requisitos, ¿ya? Muy bien. Ahora, bueno, esto es como un repaso del webinar pasado. Ahora vamos a pasar netamente al tema del webinar. Vamos a ver cómo es la estructuración de un hospital. En pantalla tenemos la arquitectura de un hospital de nivel 2.1, ¿ya? Un hospital de nivel 2.1. Podemos decir un hospital de mediana, por así decirlo, de mediana capacidad resolutiva, ¿ya? Por así decirlo nada más, porque en realidad este hospital es mucho más grande que un centro de salud, ¿no? Lo que se conoce como un mini hospital, ¿no? Ya eso lo vamos a ver en el curso con más detalle, porque dentro de los establecimientos de salud también hay categorías, hay niveles de atención. Ya podemos decir que este es un hospital, un primer hospital, ¿no? ¿Ya? Es la primera categoría de los hospitales, por así decirlo. ¿Ya? Nivel 2.1. Segundo nivel de atención, ¿ya? 2.1. Y podemos ver aquí, bueno, lo que está encerrado en el perímetro de rojo, es el bloque principal del hospital, porque también tiene otros bloques pequeños, ¿no? Tiene otros bloques complementarios. Ese es el bloque principal. Y podemos ver aquí, en pantalla se ve pequeño, pero nosotros podemos ver, primero, podemos fijarnos las distancias, ¿ya? O los espaciamientos que hay entre eje y eje, ¿no? Entre eje y eje estructural. Miren, 7 metros 20, 8 metros 40, entre eje y eje, ¿ya? Entonces, ocurre algo con la arquitectura de de los hospitales. Aquí en pantalla, como digo, tal vez no parezca muy grande, ¿ya? Pero en realidad es una estructura grande, ¿ya? Es una estructura grande. Bueno, en planta, ¿no? En planta, ¿ya? Esta es una arquitectura, ¿no? De un hospital de 5 pisos, ¿ya? De 5 pisos, 5 niveles. Muy bien. Si no puede ser muy grande en planta, entonces lo hace hacia arriba, ¿no? En altura. Pero igual, bueno, las dimensiones que vemos nosotros aquí, ya hacen pues que esta estructura, bueno, o denotan que esta estructura es grande, ¿no? Es grande. Muy bien, podemos ver ahí, podemos fijarnos en la arquitectura del hospital y podemos darnos cuenta que la arquitectura es un poquito compleja, ¿ya? La arquitectura es un poco compleja. Y la arquitectura de los hospitales, es regida, ¿ya? Es regida por estos dos programas. ¿Alguien me puede decir qué significa PMA y PMF? ¿Alguien me puede decir ello? A ver, ¿qué es el PMA y qué es el PMF? Ya, programa médico funcional. Muy bien, ese es el PMF. Y programa médico arquitectónico, ¿no? Ya, muy bien. El PMA es el programa médico arquitectónico. Esto implica que cada ambiente del hospital necesita tener un área mínima.
cada ambiente del hospital, los consultorios, los laboratorios, las salas de espera, todos los ambientes que componen el hospital, ¿ya? Necesitan tener un área mínima. Eso es el programa médico arquitectónico. Y cuando, bueno, vienen los arquitectos, ¿ya? Los arquitectos toman el proyecto y proponen su arquitectura, su propuesta arquitectónica entonces tiene que cumplir con el programa médico, ¿ya? Y también tenemos el PMF. El PMF es el programa médico funcional, ¿ya? Quiere decir que ciertos ambientes en el hospital son ambientes que tienen que estar cercanos, ¿ya? Tienen que ser contiguos, ¿no? ¿Ya? Hay ciertos ambientes que tienen que estar cercanos. ¿Ya? Por ejemplo, no podemos nosotros tener la sala quirúrgica, no la podemos tener muy lejos de la sala de partos, ¿ya? Porque en los partos, ¿no? Si no se puede, pues, si no se puede por métodos naturales, por así decirlo, se tiene que llevar al quirófano, ¿no? Para la intervención. Entonces no se puede tener, pues, en un extremo la sala de partos y en otro extremo el quirófano, ¿ya? Entonces hay, pues, ambientes que necesitan estar cercanos, ¿no? Que necesitan estar cerca. ¿Ya? En eso consiste el programa médico funcional. Bueno, este es un tema netamente de los arquitectos, ¿no? Pero es importante nosotros como ingenieros también tener conocimiento de esto. También tener conocimiento de esto. Muy bien, entonces, ¿qué pasa aquí? El arquitecto toma su proyecto, ¿no? Y lo que pasa es que a veces, pues, el terreno, ¿ya? El terreno para poder proyectar el hospital arquitectónicamente es muy pequeño. Entonces, necesita todo ajustarse, ¿no? Y todo está proyectado con lo mínimo. Me refiero a las áreas de los ambientes. Ante ello, entonces, en muchas ocasiones tenemos esta distribución arquitectónica que vemos en pantalla, una distribución compleja. Y otro punto más, esta distribución no se repite en cada piso. No se repite en cada piso. Es muy difícil que se repita en cada piso. ¿Ya? Se puede repetir en 2 pisos, ¿ya? Pero hasta en 3 pisos no creo que se repita, ¿ya? Pocas veces he visto que se repita. Entonces, desde ya miren aquí en planta, esta distribución para este piso es complejo, ¿no? Es complejo. Ahora imaginen si en el segundo piso hay otra distribución completamente distinta. Eso realmente dificulta, por así decirlo, dificulta el trabajo del ingeniero estructural. ¿Cuál es el primer trabajo o la primera labor del ingeniero estructural en un proyecto? La estructuración. O sea, ubicar sus columnas, ubicar sus placas, ¿no? Comenzar con la ubicación, con el planteamiento de columnas y de placas. ¿Cómo hago yo ese planteamiento si tengo una arquitectura tan dispersa, tan compleja? Bueno, en esto, nuestros amigos arquitectos nos ayudan. Los arquitectos hacen una modulación estructural preliminar, ¿ya? Y ellos nos presentan entonces su arquitectura con estas columnas, por ejemplo, que están en pantalla de color azul, ya propuestas. Estas columnas que nosotros vemos son las columnas propuestas por los arquitectos. Incluso ya nos proponen una sección de columnas con respecto a la geometría, ¿no? Ya nos proponen una sección de columnas. Y bueno, los arquitectos hacen también sus cálculos de predimensionamiento, los que nosotros hemos llevado en la universidad. Ellos también lo llevan, ¿ya? Para calcular la columna, ¿no? De acuerdo a por el área tributaria, ¿no? Hacen su modulación también estructural, básica, preliminar. Calculan el área tributaria de cada columna y determinan o proponen una sección para la columna.
¿Ya? Entonces, en esto nos ayudan los arquitectos, en darnos una modulación preliminar. Siempre es así en los proyectos de hospitales, ¿ya? No hay arquitecto que no proponga sus columnas. Siempre es así, ¿no? A veces en su modulación preliminar llaman al ingeniero estructural para que les pueda dar alguna orientación, ¿no? ¿Ya? Pero esta modulación siempre parte de los arquitectos, ¿ya? Ellos también hacen esa modulación para que las columnas en este caso no ensucian mucho sus ambientes, ¿no? Muy bien. Entonces, de acuerdo a esa modulación, por lo general, siempre los arquitectos establecen distancias o se obtienen distancias, espaciamientos entre eje y eje de 7 metros hasta 8 metros 50. ¿Ya? Distancia de eje a eje, de 7 metros a 8 metros 50, que no es poco, no es poco, ¿ya? Y los arquitectos hacen eso porque no suelen contemplar los acabados, claro, también, pero a nosotros nos importa, pues, a nosotros nos importa el casco, ¿no? ¿Ya? Entonces, los arquitectos hacen esta modulación, ¿ya? Y por ellos, lo mejor sería que la estructura se quede así, porque ya ellos ¿no? Han hecho la modulación y han visto que no va a ensuciar mucho su espacio, las columnas y demás elementos estructurales. Muy bien. Entonces, bueno, esta es la característica de estos proyectos, ¿ya? Y a nosotros nos conviene trabajar con esta modulación. ¿Por qué? Porque si nos ponemos nosotros a tratar de poner una placa por aquí, una placa por acá, un muro por aquí, un muro por acá, se nos va a complicar. Porque como digo, la arquitectura es muy compleja y es muy dispersa entre un piso y otro. Entonces, es complicado. No nos olvidemos que uno de los principales requisitos de las estructuras es que, o de los elementos estructurales, es que estos sean continuos de piso a techo. O sea, si yo tengo una placa de concreto armado, esta tiene que venir desde la base, ¿ya? Yo no puedo hacer que una placa nazca a partir de mi segundo piso o de mi tercer piso. Eso yo no lo puedo hacer porque eso va a generarme una irregularidad en la estructura, ¿ya? Y eso va a ser perjudicial para la estructura. Muy bien, entonces, como digo, nos conviene quedarnos con esta modulación. Esa es la primera característica, entonces, en los proyectos de hospitales, es que desde la modulación preliminar siempre se obtienen distancias a ejes grandes, ¿ya? Distancias de eje a eje, distancias grandes, considerables. Ahora yo pregunto, estas distancias de eje a eje, ustedes también pueden ver aquí las vigas que están proyectadas en la arquitectura. Estas distancias de eje a eje, ¿qué van a generar en la estructura? ¿Qué van a generar? Estas grandes distancias. ¿Qué generarían? A ver, por favor, si me indican. Bueno, por un lado carga, ya, muy bien, carga, pero gran peralte dice muy bien. ¿Gran peralte de qué? ¿Qué elementos tendrían gran peralte? Las vigas, ¿no? Las vigas serían elementos de un peralte considerable, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener una luz grande, ¿no? Una luz grande. Deflexiones en vigas también. ¿Y qué pasa con las losas? ¿Qué pasa con las losas aquí? ¿Las losas van a ser pequeñas o grandes? Van a ser losas grandes, ¿ya? Losas con paños de claros considerables. Muy bien. Ahora miren, aquí nosotros podemos ver algunos muritos
algunos muritos que están achurados de rojo, no sé si logran notarlo. Bueno, esos muros son muros contra fuego, ¿no? Ya, bueno, también aquí estos proyectos tienen pues, ¿no? Una, una propuesta de seguridad, ¿no? Ya, y dentro de la especialidad de seguridad entonces se proponen estos muros, se proponen estos muros. Ya. Lo que yo quiero que vean es aquí, en la leyenda, miren, de acuerdo a la leyenda, este achurado de aquí son áreas de compartimentado. Áreas de compartimentado. Aquí donde están las escaleras, miren, están achuradas. Las escaleras están achuradas. Y de acuerdo a la leyenda, las escaleras ahí representan áreas de compartimentado. ¿Qué son las áreas de compartimentado? ¿Alguien me puede dar algún alcance? ¿No? Aquí, para este tipo de proyectos, se emplea, pues, muy bien. Son áreas de emergencia, ¿no? Son zonas de refugio, son las zonas más seguras de la estructura, ¿ya? No solamente debido al sismo, sino también debido a cualquier otro siniestro, por ejemplo, debido a un incendio. Debido a un incendio, estas áreas tienen que ser las más seguras. Quiere decir, por ejemplo, que no se puede permitir que ingrese aquí gases tóxicos debido al incendio. ¿Cómo logramos ello entonces? Logramos esto haciendo que toda el área esté dentro de una caja cerrada. ¿Ya? Haciendo que todo el área, voy a pintarlo otro color, haciendo que todo el área de refugio esté dentro de una caja cerrada. ¿Ya? Esa caja no puede tener juntas. Claro, es un ambiente presurizado, ¿no? Un ambiente presurizado. Esa caja no puede tener juntas, no, todo tiene que ser completamente cerrado. Entonces, como estas zonas, ¿no? Son zonas de refugio, necesitan estar completamente cerradas, ya de por sí, aquí necesitamos colocar placas. ¿Ya? Aquí ya forzadamente tenemos que colocar placas. No queda de otra, ¿no? Tenemos que llenar de concreto, hacer una caja de concreto. Tanto aquí como acá, ¿no? Tenemos que hacer una cajita de concreto. Aquí también. 2 cajas de concreto acá. Si es un elemento sin junta, entonces habría que aislarlo, lo digo por la rigidez que tendría, y pues jala el centro de rigidez. ¿Cómo lo vamos a aislar? ¿Cómo lo aislaríamos? ¿Ya? ¿Cómo? O sea, colocar juntas. A ver, la propuesta aquí, ¿no? Colocar una junta acá exageradamente, así. Separarlo de la estructura. Ya, ya, es una alternativa, pero tenemos que evaluar aquí algo, ¿ya? Aquí tenemos que evaluar algo y me ha pasado también, me ha ocurrido. Aquí tenemos que evaluar algo, tenemos que evaluar la estabilidad de la caja, porque al estar separada, ya, aquí los hospitales no tienen un solo piso, ¿no? ¿Ah? Son estructuras de varios pisos. Y por la gran demanda que van a tener en un momento de evacuación, en un siniestro, entonces necesitamos verificar su estabilidad. Ojo, verificar su estabilidad, ¿ya? No estoy hablando de su resistencia, verificar su estabilidad. Como es muy esbelta, puede voltearse.
Tenemos que verificar ello. ¿Ya? Es una alternativa, pero como mencionar, hay juntas especiales contra fuego. Aquí el detalle no es solamente el fuego. Aquí el detalle es que esto tiene que ser presurizado, ¿ya? Ningún gas puede, tóxico debido al fuego, a un incendio, por ejemplo, puede entrar en esta caja. ¿Ya? Es una caja de refugio, ¿no? ¿Ya? Porque también es una caja pequeña. Entonces, solo con un poco de contenido de gases puede generar ya consecuencias en los ocupantes, ¿no? Internamente. ¿Ya? Entonces, no podemos permitirnos ni siquiera juntas contra fuego. ¿Ya? Esta caja tiene que ser completamente cerrada. ¿Ya? Las puertas también son especiales, ¿no? Son puertas de presurización. ¿Ya? Muy bien. La alternativa de colocar juntas, es posible, pero como digo, hay que verificar la estabilidad. En caso la estabilidad de las cajas no cumpla por el suelo, por el sismo, ¿no? Por la esbeltez que tengan, tenemos que sí o sí integrarlo a la estructura, no nos queda de otra. No nos queda de otra. Tenemos que integrarlo a la estructura. Además de, por otro lado, además de lo siguiente, ¿no? A ver, eso creo que me faltó ponerlo, pero lo voy a comentar. La norma E030 nos dice que para hospitales en base fija, o sea, no en base aislada, para hospitales en base fija, no se acepta un sistema porticado. ¿Ya? Ojo, así lo dice la norma. Hospitales en base fija, no se aceptan sistemas aporticados, ni de concreto, ni estructuras metálicas. Entonces, sí o sí tenemos que tener placas, o muros portantes de albañilería, no sé. Pero pórticos, solo columnas y vigas no podemos tener. ¿Ya? En hospitales. Eso lo dice la norma. Esa restricción proporciona la norma. Entonces, no podemos tener pórticos, ¿ya? Solamente pórticos en hospitales. Tenemos que colocar placas en base fija, sí o sí, sí o sí. ¿Ya? El sistema tiene que ser un sistema dual o un sistema de placas. Pero siempre, bueno, para cumplir con el sistema dual también necesitamos tener placas. Entonces, en muchos casos nos conviene, ¿ya? Anexar, ¿no? Estas cajas de compartimento, ¿ya? En muchos casos nos conviene, para que el sistema, pues, pueda contener placas y no sea un sistema únicamente de pórticos, ¿ya? Muy bien, vamos a avanzar, porque si no nos va a ganar la hora. Muy bien, vemos ya cómo es de interesante, ¿no? El diseño de este tipo de estructuras. Muy bien, entonces, tenemos losas de grandes paños, ¿no? Debido a la modulación, tenemos losas de grandes paños. Aproximadamente, ¿no? En promedio, de luces, ¿ya? Losas de paño de claros de 7 metros y medio. 7 metros y medio de claro o de luz. Ahora, ¿qué sistema de techado empleamos? A ver, muy bien. Joseph dice, tiene una consulta, ¿es necesario que el sobrerecorrido del transporte vertical, ascensor, montacargas, montacargas, sean con placas? Sí, sí. Normalmente los ingenieros mecánicos exigen, ¿no? Por requerimiento de los especialistas en instalaciones mecánicas, ¿ya? Se proyecta siempre cajas, ¿ya? También en los ascensores, ¿ya? Esto es, pues, para absorber las vibraciones, ¿no? Absorber las vibraciones, ¿ya? En un hospital, por ejemplo,
hay personas también en recuperación que necesitan descansar, ya necesitan descanso. Entonces no podemos, nosotros sabemos que estos sistemas mecánicos de los ascensores generan una vibración en la estructura, ¿no? ¿Ya? Y las cajas ayudan pues a amortiguar esa vibración. ¿Ya? Entonces si la caja de ascensor está cerca a la sala de recuperación, cada vez que alguien baje por el ascensor, el paciente va a sentir una vibración y va a ser perturbado. ¿Ya? Entonces lo mejor es tener siempre cajas, ¿ya? En la norma es 030, claro, eso es correcto, Cristian. Yo estoy hablando de estructuras en base fija, ¿ya? No en base aislada. Estructuras en base fija, la norma dice que tienen que tener placas, ¿ya? Tienen que tener placas, de ley, con muros portantes, ¿no? Pero no puede ser aporticado. Y si no se han considerado placas en foso de montacamillas y montacargas, y si el foso, y si en el foso del ascensor público, bueno, eso depende de la distribución arquitectónica, ¿no? Si no va a generar perturbación, de repente se pueden obviar las placas, ¿no? Pero por lo general se colocan placas, ¿no? Se colocan placas. ¿Ya? Muy bien. Entonces decía yo, ante las losas de grandes paños, ¿ya? ¿Qué sistema de techado proyectaríamos? ¿Qué sistema de techado proyectaríamos? A ver, aquí tenemos una alternativa. Nuestra clásica losa aligerada en una dirección. ¿Ustedes creen que losas aligeradas en una dirección pueden ser una solución para el techo con estos paños? A ver, miren, haciendo un cálculo rápido, ya, del espesor mínimo que necesitan las losas para la luz, para esta luz de 7,5 metros, el espesor es aproximadamente de 0,41. Ahora, así empleemos ladrillo de 30 centímetros, no vamos a alcanzar este espesor. No vamos a alcanzar este espesor. Entonces, un momento, por favor. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al no poder cumplir, a ver, aquí están dando muchas sugerencias. Si en realidad la solución, bueno, esto va a presentar grandes deflexiones, las losas en una dirección, ¿ya? Y entonces, esta alternativa no es viable. ¿Ya? Esta alternativa de la losa en una dirección no es viable. Hay que emplearlo en viviendas, ¿no? Ya, ahí podemos emplearlo. Ya, bueno, otro tipo de estructura, pero aquí no es viable, no se puede. Entonces, ¿qué debemos emplear? Bueno, las losas en dos direcciones. Las losas en dos direcciones. Ya. Tenemos losas en dos direcciones, también con ladrillos, ¿ya? Para llenar las celdas. Tenemos en losas en dos direcciones, también con ladrillos. En vez de hacer la losa ligera en una dirección, la hacemos en dos direcciones. Es una alternativa también buena y no muy costosa. Tenemos también las losas nervadas, lo que están diciendo, lógicamente en dos direcciones. En las losas nervadas, pues podemos tener celdas de mayor longitud, ¿no? O de mayor dimensión. Por ejemplo, aquí tenemos una celdita de 45 centímetros y una vigueta de 15, ¿no? Y bueno, también tener espesores de losa o peralte de losa mayores pues a 40, ¿no? O a 30 centímetros. Espesores de losa de 30, de 35, de 40, ¿ya? Dependiendo pues de lo que necesitemos. O también las losas macizas, ¿no? Lo que están diciendo todos. Ya, las losas macizas.
Muy bien. Sabemos que en las losas en dos direcciones, la distribución de la carga se hace pues por la regla del sobre, ¿no? Por la regla del sobre. Y las vigas entonces tienen que resistir las cargas distribuidas triangularmente o trapezoidalmente. Entonces, estas son las opciones para el planteamiento de nuestras losas, ¿no? Para el planteamiento de nuestras losas. Las losas en una dirección no funcionan, no funcionan. ¿Cómo se estructuran las vigas? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una viga, está con las cargas distribuidas desde la losa, ¿no? Cargas triangulares. Miren de cuánto son las cargas. Las cargas no son pequeñas, son cargas importantes. En carga muerta tiene 8.52 toneladas por metro lineal y en carga viva 2.40 toneladas por metro lineal. ¿Ya? Como digo, no son cargas pequeñas. Muy bien. Podemos hacer un predimensionamiento considerando columnas de 75 por 75, ¿no? Asumiendo. Y tendríamos pues la luz de la viga, que sería 7.25, considerando un espaciamiento de 8 metros, ya entre eje y eje. Una luz de 7.25 lo dividimos entre 12 y obtenemos este peralte. Este peralte. 0.61, ¿no? Bueno, emplearíamos un peralte de 65 centímetros. Preliminarmente, ojo, preliminarmente. Bueno, nosotros de los programas podemos conocer los momentos vectores, ¿ya? Hacer las combinaciones de carga. Y miren, aquí tenemos los estados de carga, ¿ya? Para esta combinación, la combinación únicamente por cargas a gravedad. Y miren los momentos, ¿no? Miren los momentos que se generan en las vigas, ¿ya? No son momentos pequeños, son momentos considerables, ¿no? Y esto que solamente es por gravedad. Aquí todavía falta considerar los momentos debido al sismo. ¿Ya? El sismo también genera momentos en las vigas, en los extremos de las vigas. ¿Ya? Ojo, solo considerando cargas por gravedad, miren los momentos que tenemos. A ver, haciendo un cálculo del acero, necesitamos para la parte superior 2 varillas de 3/4, ya, más 4 varillas de 1 pulgada. ¿Ya? Es una cuantía grande. Y para la parte inferior necesitaríamos 2 varillas de 3/4 más 2 varillas de 1 pulgada. Como digo, estas son vigas que solamente están conectando columnas. ¿Ya? Y se está haciendo la verificación solo por cargas gravitatorias. La historia cambia cuando tenemos que diseñar una viga que está acompañando a una placa y a una columna. ¿Ya? Cuando acompaña una placa y una columna, la historia cambia, porque los esfuerzos, principalmente debido al sismo, la viga, se hacen bastante grandes. Se hacen bastante grandes. Y en algunos casos es necesario incrementar el peralte de las vigas, que decir, hasta 1 metro, 1,20 m, 1,50 m. ¿Ya? Pasamos pues ya a diseñar vigas de acoplamiento, ¿no? Ya cuando las vigas tienen un peralte muy grande, por ejemplo, una viga con un peralte de 1,20 m, ya es un peralte bastante, ya es un peralte a tener en cuenta. Entonces aquí la viga tiene que diseñarse por corte diagonal, ¿no? Por corte diagonal, tiene que colocarse su refuerzo, ¿no? Por corte diagonal.
ya se transforma en una viga de acoplamiento. Esto se da cuando la viga conecta dos placas. Si conecta dos placas, es mucho más todavía los esfuerzos. O una placa con una columna. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el diseño de las vigas también no es un diseño convencional, ¿no? Como les digo, aquí les estoy presentando el diseño de una viga que solamente conecta columnas y bajo el caso gravitatorio. Pero aún así, su refuerzo es grande, es alto. ¿Ya? Ahora imagínense con la demanda sísmica y si están conectando placas. ¿Ya? El refuerzo es mucho mayor, mucho mayor. Ya por exceso de refuerzo se tiene que incrementar el peralte de la viga. ¿Hay alguna consideración cuando la viga o hay dos vigas adyacentes con junta sísmica? No hay problema, ¿no? A ver, la junta sísmica es para separar dos estructuras, ¿no? O para dividir, ¿no? Para dividir una estructura en bloques. ¿Ya? Para eso es la junta sísmica. Y, bueno, ya los bloques, cada uno tiene un comportamiento independiente. Cada bloque tiene un comportamiento independiente. No puede haber ahí una conexión entre un bloque y otro. Para eso es la junta. ¿Ya? La junta sísmica es para separar y para que cada bloque independiente separado, ya, pues, tenemos un bloque aquí y aquí tenemos otro. Entonces la junta sísmica es para que cada bloque tenga un comportamiento. Esta es la junta sísmica, ¿no? La junta sísmica es para que cada bloque tenga un comportamiento independiente. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con que se nos ocurra conectar aquí con vigas. ¿Ya? Mucho cuidado. Porque si las conectamos ya no están separadas, ¿no? Están pues conectadas. Y las vigas pues, en verdad estas vigas tomarían grandes esfuerzos excesivos, ¿no? Más si son cortitas, más si son bien cortas, peor todavía. Y que mucho cuidado de estar proyectando ahí vigas, ¿ah? Mucho cuidadito. La junta es para que esté libre, ¿ya? No puede haber ningún trabado. La junta no tiene rigidez, no, pues la rigidez de la junta es muy pequeña, ¿no? Ya, depende, bueno, lo rellenas, ¿no? Con Tecnopor o con un elastómero, pero o sea, la rigidez de la junta es muy chiquitita, ¿no? Ya, además, pues que tanto el Tecnopor como el elastómero, ¿no? O a veces se le coloca tapajuntas, ¿no? Ya no colocas ningún relleno, solamente tapas la junta. Ya, son materiales bastante flexibles, ¿no? No se puede considerar eso en el modelo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. A ver, aquí dice, ingeniero, una consulta. En cruce de vigas es necesario adicionar estribos para el corte y torsión, acero por suspensión. Claro que sí. Ahora, yo personalmente no recomiendo apoyar una viga en otra viga, en una estructura así, ¿ya? Porque las cargas que transmiten las vigas son grandes. ¿Ya? No recomiendo. Lo mejor es poner una columna ahí, ¿ya? Poner una columna, poner un apoyo. No hagamos eso de poner una viga sobre otra viga, ¿ya? De apoyar una viga en otra, ¿ya? No hagamos, evitemos eso en este tipo de estructuras, ¿ya? Las cargas son grandes, son grandes. Y eso hace que las vigas se esfuercen mucho, ¿ya? Entonces, evitemos ello. Pero sí se tiene que poner acero en suspensión, ¿no? Para la torsión. Muy bien. Finalmente, el peralte de la viga se tiene que definir, pues, de las deflexiones, ¿no? Se tiene que definir de las deflexiones.
¿Ya? Aquí este límite de deflexión, de acuerdo a la norma, es 0,60. De acuerdo a la deflexión, al límite de deflexión, entonces, y también a la cantidad de acero, ya se determina el peralte definitivo de la viga. Porque tampoco podemos tener acero en exceso, ¿no? Lo que se quiere también es, en cierta manera, optimizar, ¿no? ¿Ya? Optimizar la estructura en cuanto al costo, ¿ya? Muy bien. Entonces, estas son las características de los hospitales, ¿no? Losas de grandes paños, vigas de luces considerables, y hay que tener en cuenta todo ello. Hay que tener en cuenta todo ello. Muy bien. Vamos a ver ahora los pies forzados, ¿no? Los pies forzados que se encuentran en los proyectos. Lo que habíamos visto, los muros de compartimentado. Ya, como les decía, ¿no? La estructura en base fija, la norma dice no puede emplear solamente columnas, necesita placas. Ya, entonces, con eh, con esa premisa, ¿ya? O con esa restricción, mejor dicho, y con el tema de que necesitamos tener ambientes compartimentados y que no podemos separarlos porque no van a cumplir con su estabilidad. Entonces tenemos que considerarlos en estructura. ¿Ya? Y esto muchas veces genera un pie forzado, ¿no? Ya la estructura ya está forzada. Miren aquí, esta es la estructura de el modelo matemático de la arquitectura que habíamos visto al inicio. Solamente estoy considerando placas para las cajas o para los ascensores y para los ambientes compartimentados. Solo considerando ello, ¿ya? Así como lo dice aquí, tomando en cuenta muros de compartimentado y medias cajas de ascensores, porque no son cajas completas. ¿Ya? Analizo yo la estructura con las placas, ¿no? Como están ubicadas. Analizo y miren qué respuesta tengo. A ver, ¿qué tipo de respuesta está teniendo la estructura? ¿Es una respuesta completamente traslacional? ¿Traslacional? No. Hay rotación, ¿verdad? Ya. ¿Cómo se le conoce a la rotación? Si hay rotación, entonces es que se está generando un momento torsor. ¿Ya? ¿Y esto qué genera? Genera torsión. Torsión. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer aquí? A ver. Vamos a la imagen anterior y tratemos de dar solución a la torsión aquí. A ver, ¿dónde plantearíamos una placa para compensar la rigidez? Con respecto a X, ¿no? Con respecto a X. ¿Ya? Aquí estos muros están aportando una importante rigidez. Estos muros de acá. Aquí también. Aquí también. ¿Ya? ¿Dónde coloco entonces muros para compensar la rigidez y evitar la excentricidad y por ende la torsión? ¿Dónde puedo colocar muritos? En la parte inferior derecha. A ver, acá puedo colocar un muro, ¿no? ¿Ya? Puedo colocar también aquí un muro. Aquí, donde está el ascensor. Colocar acá. Aquí puedo colocar otro muro también. ¿Ya? Claro que ello va a depender de la arquitectura, ¿no? Ello va a depender de la arquitectura. Entonces, aquí ya entra nuestro trabajo. Aquí entra nuestro trabajo. Acá también puedo colocar, ¿no? Aquí, aunque no va a ayudar mucho, no va a ayudar mucho el muro aquí,
para compensar la rigidez, pero también lo puedo colocar. Donde va a ayudar más sería pues en estos, donde están ubicados estos muros, ¿no? Este de aquí, este de aquí y este de acá, ¿no? Entonces ellos compensarían, ¿no? Equilibrarían el sistema. Pero como digo, eso depende de la arquitectura. ¿Ya? Porque si yo, por ejemplo, aquí tengo ventanas, aquí yo tengo varias ventanas, no me permiten poner una placa, pues tengo que ver, ¿no? Tengo que ver dónde coloco mis plaquitas. Y aquí, bueno, ya entra pues a tallar la coordinación con el arquitecto, ¿no? No solo con el arquitecto, sino también con los demás especialistas, ¿no? Los demás especialistas. Por lo general, en los hospitales, para las instalaciones sanitarias, eléctricas, mecánicas, comunicaciones, se establecen ductos, ¿no? Ya se prevén ductos desde la arquitectura. Se prevén ductos para que no haya el problema, ¿no? De que una instalación sanitaria está pasando por una placa, ¿no? O por un muro portante, o por una columna, ¿no? Ya se generan previamente ductos, ¿ya? Para las instalaciones. Muy bien. Tenemos otro pie forzado, que son justamente las instalaciones, pero las instalaciones que van por techo. Ya, las instalaciones que van por techo. Las instalaciones que van por techo, nosotros sabemos, no van embebidas en la losa. ¿Ya? Las instalaciones que van por techo, todas las instalaciones y que son un montón, instalaciones eléctricas, sanitarias, agua contra incendio, comunicaciones, gases medicinales, ¿no? Ductería, ya, bandejas, ¿no? Eléctricas de comunicaciones, todas esas instalaciones se hacen un bolondrón en el techo. Imposible, el ingeniero estructural no puede permitir que esas instalaciones vayan embebidas en la losa, ¿no? Imposible, porque son una gran cantidad. Ahora, ¿cómo la ductería va a ir? Eso no se puede. Entonces, estas instalaciones van colgadas, todas van colgadas de la losa. Todas van colgadas de la losa. ¿Para qué van colgadas? Justamente, a ver, algunas adosadas, la gran mayoría va colgada, ¿no? En realidad es mejor que las instalaciones vayan colgadas, es mejor, ¿ya? Porque si se adosan, las instalaciones van a tomar la aceleración del piso. Así que es mejor que vayan colgadas, ¿ya? Muy bien. ¿Para qué es ello? Para evitar lo que está aquí en pantalla, para evitar esto de acá. Ya que tuberías, pues, de importante, ¿no? De considerable diámetro, crucen nuestros elementos estructurales. Por ejemplo, aquí tenemos una tubería de desagüe, no sé de cuántas pulgadas será. Es una tubería que está cruzando, ya. Y miren, aquí se puede ver claramente que la cota, ¿no? Por así decirlo, del fondo de la tubería está coincidiendo con la cota de fondo o con el fondo de la viga, ¿ya? Bueno, eso no puede permitirse, ¿no? Debido a ello, entonces, es que se prevén que las instalaciones estén colgadas, ¿ya? Exactamente. Justamente la tubería está cruzando por la zona de tracción de la viga, ¿ya? En el extremo de la viga está, ¿no? Prácticamente ahí la tubería. Eso no se puede permitir. Debido a ello, entonces, es que las instalaciones tienen que ir colgadas, ¿no? Tienen que ir colgadas. Bueno,
Cuando ya esté el hospital terminado, nosotros no vemos nada porque debajo de las instalaciones va un falso cielo raso, ¿no? Va un falso cielo raso. Ya nosotros no vemos absolutamente nada. Pero encima del falso cielo raso están todas las instalaciones. Ya es muy complejo es esto, ¿no? Por eso que ahora se está empleando la metodología BIM para poder determinar las interferencias, ¿no? Y no poder, pues, después generar problemas en obra, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, yo pregunto, si las instalaciones van colgadas, ya, si las instalaciones van colgadas y se prevé un falso cielo raso, para no afectar en este caso ni la losa, ni las vigas, pues a ver, quiere decir, supongamos nuestra viga está aquí, aquí está nuestra viguita, las instalaciones colgadas tienen que pasar por debajo de la viga, por aquí la eléctrica, la sanitaria, ya, la mecánica, un ducto aquí, la de comunicaciones, todas las instalaciones pasan por debajo de la viga y entre una instalación y otra tiene que haber un espaciamiento también, ¿no? No puede estar muy cerca, no pueden estar muy cerca las líneas de alumbrado, ¿no? Con las líneas eléctricas, con las líneas de agua. Tiene que haber un espaciamiento. Y debajo de esto está el falso cielo raso. El falso cielo raso, que cubre, ¿no? Entonces, entre la viga y el falso cielo raso se genera una altura, ¿no? Se genera una altura. Y bueno, entre el falso cielo raso y el piso, tiene que haber pues, una altura, ¿no? Una altura reglamentaria, ¿no? Para hospitales. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que genera que las instalaciones estén colgadas? La verdad, es mejor que estén colgadas, ¿no? ¿Qué genera esto a la estructura? A ver, ¿qué le estaría generando esto a la estructura? Que las instalaciones estén colgadas. Como vemos en pantalla o como lo estoy yo dibujando, más carga. Ya, muy bien, una mayor carga en las losas, eso es correcto, pero hay algo más. Aparte de la carga hay algo más. Muy bien, Max. Muy bien, Max. Lo que genera esto es mayor altura de entrepiso. ¿Ya? Y aquí está. Lo que genera es mayor altura de entrepiso. Esta altura H se hace más grande. ¿Y qué pasa cuando la altura de nuestros entrepisos crece? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que a mayor longitud de columnas o de placas, estos elementos se hacen más flexibles. Por tanto, la estructura pierde rigidez. Pierde rigidez. Y nosotros estamos viendo que los hospitales tienen que presentar una deriva por debajo de 0.003, que es una deriva importante. Entonces, para alcanzar esta deriva, pues, si nuestro entrepiso aumenta, ya, tenemos que considerar ello para que la estructura no presente una rigidez menor y alcance este límite de deriva. ¿Ya? Entonces, el tema también de las alturas en los hospitales, a ver, no sé cuánto saben, ¿no? Más o menos cuánto es la altura de entrepiso en un hospital. Aproximadamente. 4.25 dice Joseph. Ya, sí, más o menos está por ahí. 4.1, 4.5, sí. Ya. Bueno, yo he llegado a diseñar hospitales hasta de 4.5 metros, ¿no? De altura de entrepiso, ¿no? Ya. Más de 4.5 no he visto.
Aunque hubo un hospital ahí que estaban proponiendo hasta 4.80, porque había un cruce bárbaro, ¿no? Entre las bandejas, las instalaciones, ¿no? Sanitarias, creo, no recuerdo bien. ¿Ya? Definitivamente, mayor altura de entrepiso, mejor acomodo de las instalaciones. ¿Ya? Las instalaciones van a estar súper bien, ¿no? Pero el punto es que eso sobreexige a la estructura. ¿Ya? Porque hay que incrementar rigidez en la estructura. Ahora, ¿cómo incrementamos? ¿Cómo incrementamos? Claro, eso depende de la categoría del hospital. ¿Cómo incrementamos la rigidez? Si tenemos un entrepiso alto. ¿Cómo compensamos, ¿no? La pérdida de rigidez por la altura? Placas, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra alternativa tenemos? Secciones más grandes de columnas, ya puede ser. Lo más eficiente es incrementar el peralte de las vigas. ¿Ya? Lo más eficiente es incrementar el peralte de las vigas, hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda, lógicamente. ¿Ya? Hasta donde se pueda. Digo hasta donde se pueda porque tenemos la limitación de las instalaciones, ¿no? Pero si se puede incrementar, mejores. Mejores. ¿Ya? Ya todo ello está sujeto a verificación. Muy bien, continuamos. Bueno, una de las cosas en todos los proyectos en los que he participado, siempre he notado, y es una de las cosas más desventajosas de los proyectos hospitalarios, es el suelo. ¿Ya? No sé qué es lo que sucede, pero la mayoría de veces para hospitales, para establecimientos de salud, siempre ofrecen o proporcionan terrenos con suelos de baja capacidad. ¿Ya? Casi siempre es así. Casi siempre es así. De todos los proyectos de salud que he podido ver, ¿ya? El 80%, y eso es mínimo, ¿eh? Por no decir el 90%, el 80% siempre ha tocado un suelo malo. Y no cualquier suelo, ¿eh? Un suelo malo, malo, en verdad malo. Una arcilla, una arena mal, o sea, siempre un mal suelo. Siempre un mal suelo. Y eso es un tema, exactamente, de los malos el peor. Y eso es un tema, ya, si nosotros nos ponemos a revisar las normas técnicas para proyectos de salud, las NTS, eso lo vamos a ver también en el curso. ¿Ya? Aquí en las NTS indica que previamente a la elección del terreno, ¿ya? El terreno tiene que, el terreno necesita ser estudiado primero, previamente a la elección. ¿Ya? Y hay ciertos requisitos, ¿no? Que tenga tanta capacidad portante, que no tenga nivel freático. ¿Ya? Hay ciertos requisitos que están en la NTS. Norma técnica de salud, ¿no? Para construcciones, pues, ¿no? De establecimiento de salud del primer nivel, segundo y tercer nivel. Entonces, por cada nivel, los requisitos varían. ¿Ya? Pero esto no se cumple. No se cumple. ¿Ya? Nosotros también sabemos que en estos proyectos hay todo un tema político, ¿no? Hay todo un tema político. Y bueno, también todo depende del catastro urbano, ¿no? O de la planificación urbana de las municipalidades, ¿no? Muchas veces, pues, no se hacen estudios previos, ¿ya? Y solamente otorgan el terreno, ¿no? Ya, proporcionan el terreno, pero no se sabe cómo es, ¿no? Una vez que ya se tiene el terreno, recién se hacen los estudios de suelos, ¿no? Se hace el estudio de suelo para la preinversión. Preinversión, ¿no? Hace una propuesta, va al MEF, ¿no? El MEF lo acepta
y vuelve a la entidad para que hagan el estudio definitivo. Para el estudio definitivo hacen otro estudio de suelo. Pero el estudio del terreno debe ser antes, ¿no? El estudio del terreno debe ser antes. No ocurre eso y por lo general siempre se tiene el suelo mal. Esta es la cimentación de un centro de salud 1-4 que me tocó diseñar, ¿ya? Se realizó el diseño en SAFE, ¿ya? Bueno, aunque parezca, no sé, a la vista pequeño, no se olviden que aquí los ejes son cerca de 8 metros, ¿no? ¿Ya? Y además esto era solamente un bloque, porque el terreno era en talud, entonces había un bloque abajo y un bloque por encima, ¿ya? Esto es el primer bloque. Y entonces, bueno, el suelo había presentado, recuerdo, una capacidad portante. El suelo había presentado una capacidad portante de 0.95. Esto fue algo increíble, ¿eh? El suelo presentó una capacidad portante de 0.95 kilos. ¿Ya? Por centímetro cuadrado. Pero estos 0.95 kilos se alcanzaban con un mejoramiento de terreno, imagínense de cuánto. Se alcanzaban con un mejoramiento de terreno de 4 metros de profundidad. O sea, en realidad el suelo era de menor capacidad portante. Un mejoramiento de suelo de 4 metros. ¿Ya? Creo que en planta, si mal no recuerdo, el centro de salud tenía como 1.500 metros cuadrados, ¿no? En planta, de área techada. ¿Ya? Algo así. Imagínense ahora la cantidad de cubos, ¿ya?, que se tuvieron que hacer en campo, en obra, lógicamente, porque este mejoramiento vino propuesto desde el estudio de suelos. ¿Ya? Entonces tenía que cumplirse. Imaginen la cantidad de movimiento de tierras que hubo para poder realizar este mejoramiento. Primero hacer la excavación de los 4 metros. Ahora, lógicamente que este mejoramiento era por debajo del desplante de la cimentación. ¿Ya? Tan mal era el suelo, era pésimo, ¿ya? Si no mal recuerdo, era una especie de relleno sanitario. Entonces, bueno, el suelo era arcilloso, ¿no? Y ahí había una mezcla con relleno sanitario. Entonces, imagínense, ¿no? Los cubos para excavar, tremendo terreno de área construida, y los cubos para conformar el mejoramiento, poner las capas, compactar, ¿no? Y todo ello. Una inversión bastante grande, E incluso con el mejoramiento se llegó a 0.95. ¿Ya? Recuerdo que la estructura era de 4 niveles, ¿no? Sí, de 4 niveles. Si mal no recuerdo, 4 niveles. Muy bien. Bueno, se consideró una capacidad portante de 1.24 y esto pues, porque la norma nos dice que podemos nosotros incrementar la capacidad portante del terreno cuando se considere la acción del sismo. Entonces, 30% más de 0.95 es 1.24. Y el perfil del suelo de cajón, así lo indicaba el estudio de suelos, era suelo blando, ¿no? Perfil S3. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué planteamos? Planteamos una platea de cimentación. Una platea de cimentación. Ahora, también recuerdo lo siguiente, quien hizo el estudio de suelos, el ingeniero que hizo el estudio de suelos, era miembro del comité normativo de la E050, me acuerdo. ¿Ya? O sea, ni cómo refutar el estudio de suelos.
Recuerdo que presentó el ingeniero Tello, el estudio era de este grueso, ¿no? Un montón de páginas. Ya hizo un estudio muy bueno, a profundidad, porque el terreno era bastante malo. ¿Ya? Entonces, ni cómo refutar pues el estudio de suelo, ¿no? El ingeniero tenía mucha trayectoria, formaba parte del comité normativo. Y bueno, teníamos que trabajar con estos, ¿no? Con estos datos del suelo, ¿no? Con estas características del suelo. Entonces se planteó una platea de cimentación de 60 centímetros de peralte, acompañadas de vigas de cimentación de 60 por 1,20 m. ¿Ya? Imagínense esas tremendas bigotas, ¿no? A ver, Pedro Bailón dice, ¿y no se podría haber hecho estudios de geofísica? A ver, no se hicieron estudios de geofísica. La geofísica, más que determinar la capacidad portante del terreno, la geofísica es para determinar el perfil sísmico del terreno. ¿Ya? Los ensayos geofísicos se utilizan para determinar el perfil sísmico del terreno. ¿Ya? El periodo del suelo, exactamente. El periodo del suelo, bueno, el periodo del suelo se obtiene pues del perfil sísmico, ¿no? Es para determinar el perfil sísmico. Los ensayos geofísicos lo que hacen es encontrar la resistencia a velocidad de corte de los estratos, ¿no? Que conforman, pues, ¿no? El suelo sobre el cual está apoyado o sobre el cual va a estar apoyada la estructura. ¿Ya? No se hicieron ensayos geofísicos. Sí, pudo haber sido pilotes, pero tampoco. ¿Ya? Lo que pasa es que en el estado, a ver, suceden varias cosas, ¿ya? Para el pilotaje no es proponer por proponer. Necesitamos también conocer a qué profundidad está el estrato resistente. ¿Ya? No se trata de ya pongo un pilote de 10 metros y va a pasar. No es así. Necesitamos conocer las características del suelo o las características del estrato resistente, ¿no? Y a qué profundidad se encuentra. Para proyectar el pilotaje, pues. Si no, no se puede. Entonces, para hacer todo ello necesitamos hacer estudios más profundos, ¿ya? Más profundos. También pudo haberse hecho ello, pero lo que necesitamos de los suelos para proponer un pilotaje, por ejemplo, es extraer muestras del suelo para ensayarlo, ¿no? Necesitamos determinar su coeficiente de fricción, su cohesión, ¿no? Y las propiedades, pues, para poder aplicar las ecuaciones de capacidad portante, ¿ya? Ahora, también recuerdo que el estudio de suelos aquí habían hecho SPTs hasta 10 metros y persistía el estrato débil, ¿ya? Persistía. Por eso que el ingeniero, en su propuesta, el mecánico de suelos, propuso hacer el mejoramiento de 4 metros. ¿Ya? El suelo era bastante pésimo. Bueno, se hizo la platea, o se proyectó la platea, ¿ya? Y aquí están entonces, aquí están los resultados. Alcanzábamos una presión máxima de 1,77 kilos. 1,77 kilos. ¿Y ahora qué hacer? ¿Qué podemos hacer? A ver, presiones máximas de 1,77. ¿Ya? Bueno, los 0,95 eran a 1,5 metros, ¿no? No mal recuerdo, 1,5 metros de desplante, ¿ya? Ya no se quería desplantar más porque la inversión en el mejoramiento era bastante, ¿no? Pero aún así, por las cargas de la estructura, no llegábamos, no cumplíamos.
No se podía. Y lo otro, lo peor aquí, ¿ya? Es que nosotros hicimos, o sea, las columnas estaban acá, ¿ya? Aquí estaban las columnas. Ya, las columnas estaban aquí. ¿Ya? Entonces, ahora dirán ustedes, ingeniero, pero que no había espacio para poder llevar la cimentación por fuera de las columnas y poder reducir presiones, porque las presiones de color morado se generan justamente porque las columnas están en esquina. Ustedes dirán ello, ¿no? ¿Se pudo haber hecho eso? Claro que sí, pero ¿qué es lo que pasaba? La otra condición desfavorable, el terreno era muy pequeño, ¿ya? Y inmediatamente al costadito, en la misma vereda, estaban las cajas de desagüe, los pozos a tierra, las cajas de comunicaciones, estaban las cajas de todas las instalaciones. Entonces, ¿cómo lidiar con ello? ¿Ya? No se podía extender más la losa porque aquí había un montón de pozos a tierra, un montón, no. Ya no había más espacio, ya no había más espacio, no se podía más. ¿Ya? Entonces, estas cosas a veces ocurren en los proyectos. Y nosotros como ingenieros necesitamos tener, pues, ¿no? Tener la capacidad, el conocimiento para dar solución, ¿ya? Para dar solución. Muy bien. Bueno, a ver, lo que hicimos nosotros fue profundizarnos un poquito más, ¿no? No había de otra, ya no había de otra. Teníamos que profundizarnos porque no íbamos a permitir, pues, que los pozos a tierra estén, pues, perforando la platea, ¿no? El pozo a tierra, la varilla tiene como 3 metros, ¿ya? Y esa varilla tiene que estar, pues, rodeada, pues, de nasales, ¿no? El torgel y todo lo que, bueno, ahora creo que se emplean otras sustancias, ¿ya? Otros materiales, ¿no? Pero es todo un pozo, ¿no? Y eran un montón de pozos, cajas también de desagüe. No íbamos a permitir, ¿no? Que nuestra platea iba a sea, pues, completamente perforada, ¿no? Por estas cajas, estos pozos. Entonces, lo único que tuvimos que hacer es bajar un poquito más la profundidad del desplante para alcanzar una mayor capacidad portante y cumplir con las presiones del terreno, ¿no? Eso fue lo que hicimos. Hubo hubo una inversión importante en movimiento de tierras, claro que sí, pero lo ameritaba, ¿no? Lo ameritaba, lo ameritaba. Ya no se podía más, no se podía más. Muy bien. Esto es para que ustedes vean que en ingeniería civil, cuando yo sé que muchos todavía recién están empezando, ¿no? Eh, experiencia laboral. Y esto es para que ustedes vean que en el campo, ya, en la universidad todo es ideal. En el campo, todo lo ideal se termina, ¿ya? En el campo todo es un problema. Siempre, ¿no? Por el suelo, el terreno, las dimensiones del terreno, la arquitectura, todo supone un problema en el campo. ¿Ya? Entonces tenemos que estar preparados para poder dar solución, pues alternativa de solución a todas estas incidencias que se presentan. Muy bien. Otra incidencia en las cimentaciones es las tuberías de desagüe. ¿Ya? Lo que pasa es que en los hospitales, las tuberías principales de desagüe tienen grandes recorridos. Y al tener grandes recorridos, ustedes saben que los desagües tienen una pendiente.
Al tener grandes recorridos, entonces implica que van a alcanzar profundidades importantes. Muchas veces, esto es muy común, ¿no? La tubería de desagüe tiene que cruzar una viga de conexión o una viga de cimentación, como está en pantalla. Entonces, ¿qué solución proponemos allí? Bueno, una de las soluciones es bajar la cimentación, ¿no? O sea, poner la cimentación a mayor profundidad para que las tuberías pasen libremente. Pero ¿eso qué implica? ¿Eso qué implica? Eso implica, bueno, de hecho que se va a obtener, lo beneficioso es que se obtiene mayor capacidad portante. ¿Ya? Yo puedo reducir incluso el tamaño de mi cimentación, es lo beneficioso. Pero la contra es que hay pues un mayor movimiento de tierra, ¿no? Un mayor movimiento de tierra. Entonces tenemos que también, ¿no? Hacer ahí, ¿no? Un cálculo básico del costo, ¿no? ¿Ya? Hacer una revisión de costo-efectividad, ¿no? ¿Qué es lo que más nos conviene, ¿no? Bajo mi cimentación, obtengo más capacidad portante, mi cimentación a ver, aquí, Abraham, estamos en el caso de las tuberías que intersectan a las vigas de cimentación principalmente. ¿Ya? Tuberías aquí intersectan. Entonces, ¿cómo evitar esas colisiones, ¿no? Esas intersecciones, esas interferencias? Una opción, como decía, es bajar, ya, bajar la cimentación, o sea, trabajar con mayor profundidad en la cimentación. Eso nos va a generar mayor capacidad portante. Podemos reducir el tamaño de la cimentación si solamente se trata de zapatas. Podemos reducir el tamaño de la cimentación, ¿no? A mayor profundidad, el suelo es más compacto y ofrece mayor capacidad portante, pero la desventaja es el movimiento de tierras, mayor movimiento de tierra. Entonces tenemos que ya hacer ahí una evaluación, ¿no? Bajo la óptica del costo, ¿qué es lo que más nos conviene? ¿Qué es lo más conveniente? ¿Ya? Porque lo que voy a invertir en el movimiento de tierra lo puedo compensar reduciendo el tamaño de la cimentación. Eso es para evitar estas interferencias. O lo otro es crear estos pases. ¿Ya? En las vigas de cimentación o de conexión, crear estos pases para las tuberías de desagüe. Ahora, mi pregunta es, ¿en dónde debe estar ubicado este pase? ¿En dónde yo debo permitir este pase? Exactamente, pases con su respectivo refuerzo, ¿no? Eso es, tengo que colocar aquí su refuerzo. Pase con su respectivo refuerzo, ¿no? ¿En dónde? A 1/3 de la luz de la viga. Ya, pero las instalaciones sanitarias, ya, a ver, aquí es con respecto a la altura de la viga, con respecto a la altura, no con respecto a la longitud. En el centro, ¿no? Más exactamente en el eje neutro, ¿ya? Que el eje neutro pase por el centro de la tubería. Ahí debemos proyectar nuestros pases. Entonces, ¿podemos permitir que las tuberías crucen nuestras vigas de cimentación de conexión? Sí. ¿Pero por dónde? Por el centro, de la altura de la viga, ¿ya? El criterio es hacer que el eje neutro coincida con el centro de la tubería. ¿Ya? Tienen que pasar por el eje neutro. Muy bien. Entonces, bueno, estos han sido algunos ejemplos de estructuración,
de incidencias adversas, ¿ya? Que se presentan, pues, en los proyectos hospitalarios. Sí se puede hacer con elementos finitos y encontrar los esfuerzos alrededor del pase, colocar el acero, ¿no? Muy bien. Y eso sería todo, ¿ya? Bueno, no podemos nosotros abordar más temas. Por un lado, estos son los temas principales y también no podemos extendernos mucho porque estamos pues en un webinar, ¿no? ¿Ya? Todo esto lo vamos a ver con más detenimiento en el curso de especialización. ¿Ya? Vamos a diseñar allí un hospital en base fija y un hospital con aisladores. ¿Ya? Hospital en base fija y un hospital con aisladores. Vamos a tratar, a ver, en base fija vamos a tratar de cumplir con los requisitos de diseño, ¿no? De diseño elástico, el 0.003 o 3 por mil de deriva, y las aceleraciones también, ¿no? Vamos a tratar ahí de ver. Bueno, ¿recibiremos algún certificado por haber asistido en este webinar? A ver, eso ya es con administración, ¿no? Bueno, conmigo es hasta aquí. Les agradezco haber acompañado este webinar. Espero haya sido de interés, ¿no? Suyo, ¿no? Interés suyo, haya cumplido también con sus expectativas, como digo, ya todos estos conceptos los vamos a ver con más detalles, con más detalles. Se diseñará un proyecto hospitalario real con modelo simplificado. Eso lo vamos a ver en el curso. ¿Ya? Ok, gracias a ustedes.